La igualdad de género. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Mi nombre es Nadia Jiménez y antes de iniciar les recuerdo que debemos mantener rutinas cotidianas respetando horarios para levantarse, comer, realizar las actividades escolares, labores domésticas, ejercicio y descanso, lo que nos permitirá mantener nuestra salud mental. En esta ocasión nos acompaña la profesora Norma Estela Leiva Sánchez. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, estimadas y estimados alumnos. Les envío un cordial saludo. En esta sesión abordaremos el contenido Promueve la igualdad de género en sus relaciones cotidianas y lo integra como criterio para valorar otros espacios. Las actividades que se sugieren están orientadas a generar propuestas para promover la igualdad de género en las relaciones cotidianas. Para la sesión necesitarán un cuaderno de notas, su libro de texto, regla, colores y lápiz o bolígrafo. Si tienen discapacidad visual, preparen las hojas Leyer, el punzón y la regleta. No olviden anotar las ideas principales, dudas y reflexiones que surjan de este tema a lo largo de la jornada. ¿Listas y listos? ¡Comencemos! Tengo una duda, maestra. No sé si pudiera ayudarme. Estaba con mi hermana, quien está buscando trabajo, y en una solicitud de empleo pedían que anotara su sexo dando solo la opción de femenino o masculino. ¿Que eso no se refiere al género o son sinónimos? Es decir, ¿significan lo mismo? ¡Qué excelente observación, Nadia! Sexo se refiere a las características biológicas que nos diferencian a los hombres de las mujeres. Y el género hace referencia a lo femenino o masculino, es decir, a comportamientos y representaciones, o sea, formas de ser que la sociedad espera de las personas. El sexo está determinado cromosómicamente y son todas aquellas características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas que diferencian a un hombre de una mujer. Son inalterables e iguales en todas las personas en el mundo, independientemente de su nacionalidad o cultura. Por ejemplo, solo los hombres tienen testículos y pueden producir espermatozoides, mientras que es exclusivo de las mujeres tener ovarios y producir óvulos. El género puede ser femenino, masculino, intersex, no binario, etc. Y se relaciona con la forma en que se espera que deben ser las personas de acuerdo a las expectativas que un grupo social tiene con base en sus creencias culturales. Por eso se limita generalmente a dos opciones, masculino y femenino. Los conceptos de lo femenino o masculino dependen de la época y grupo cultural, por lo que es algo que puede adquirir diferentes características dependiendo del lugar o tiempo. Por cierto, son nociones en transformación constante. Entonces, ¿sexo y género son dos conceptos completamente diferentes? No son sinónimos, aunque uno se relaciona con el otro. Por ejemplo, una de las primeras informaciones que tenemos cuando nace una persona es su sexo, además de su estado de salud, porque se pueden observar a simple vista sus características físicas. Pero los comportamientos femeninos o masculinos son atributos, cualidades o rasgos psicológicos que se desarrollan en una persona a través de un aprendizaje sociocultural determinado por la forma en que reciben educación desde que nacen y a lo largo de toda su vida, con base en las ideas que se tienen de la diferencia sexual. Recuerden, estas ideas, al ser aprendidas, pueden cambiar. Hombres y mujeres no son iguales. ¿O sí? Cromosómica, biológica
física, anatómica y fisiológicamente no son iguales, pero en derechos y oportunidades sí deben serlo. Lamentablemente, las atribuciones que socialmente se les dan a hombres y mujeres reproducen y promueven las desigualdades de género. En el siguiente video veremos y podremos escuchar cómo se ha manifestado dicha desigualdad a través de la historia. A diferencia de las características anatómicas, fisiológicas y cromosómicas, que son inalterables, las actividades de género, asignadas por cada sociedad y que llegan a convertirse en tradicionales, como el vestirse de rosa o de azul, y muchas otras como cocinar, planchar y lavar, estudiar, investigar, enseñar, aprender, etc. Estas prácticas se pueden modificar. Cada cultura y época es diferente. Por eso, las ideas, creencias y atribuciones sobre lo que es un hombre o una mujer varían según el momento y la sociedad. Aún en nuestros días predomina la desigualdad. Históricamente, la mujer ha tenido que luchar ante una serie de prohibiciones, en tanto que el hombre pretende mantener sus privilegios. Un ejemplo de esto es la vida de Marie-Sophie Germain, quien desde la niñez manifestó gran interés por las matemáticas. En su época, a finales del siglo XVIII, no era bien visto que una mujer se dedicara al estudio de esta ciencia exacta, por lo que sus padres le pusieron varios obstáculos, como quitarle la luz y la calefacción, para evitar que dedicara horas a la lectura de los textos matemáticos. La fuerte determinación de Marie-Sophie acabó por vencer la resistencia de sus padres, quienes finalmente la dejaron dedicarse a lo que más quería. Hoy en día son reconocidas las contribuciones que hizo al estudio de las matemáticas. Para revertir la tendencia a la desigualdad entre hombres y mujeres, se ha logrado implantar la equidad de género. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, igualdad de género significa igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y hombres, y para niñas y niños. En esta línea, la igualdad no significa que mujeres y hombres sean lo mismo, sino que derechos, oportunidades y responsabilidades no deben depender del sexo con el que nacen las personas. Entre los esfuerzos más destacados para implementar la equidad de género está el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, establecido en la Carta de las Naciones Unidas desde 1945. También destaca la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer en 1952, en la que se firmó un acuerdo internacional para reconocer la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres, incluyendo el derecho a votar. Los prejuicios se pueden aprender desde una edad muy temprana, por eso es importante aplicar el razonamiento crítico a las costumbres sexistas y evitar hacer generalizaciones. De esta manera podemos enfrentar en la escuela, en casa y en la sociedad aquellas limitaciones de género que fueron construidas socialmente en otras épocas y darnos cuenta que han cambiado. No hay que perder de vista que, aun cuando fisiológicamente hombres y mujeres somos diferentes, ambos tenemos los mismos derechos y, por tanto, debemos tener las mismas oportunidades. En mi casa me han enseñado a participar en todas las actividades. He aprendido que tanto hombres como mujeres podemos realizarlas de manera conjunta y complementaria. Qué interesante lo que vimos y escuchamos en el video. Yo recuerdo una frase de Mahatma Gandhi que decía: llamar a las mujeres el sexo débil es una calumnia, es la injusticia del hombre hacia la mujer. A la discriminación por razones de sexo se le llama sexismo y es una práctica que debe erradicarse porque atenta contra los derechos de la mujer y da una idea errónea de superioridad a los hombres. En este mismo sentido, debemos evitar el androcentrismo, que, de acuerdo a la Real Academia Española, RAE, es una visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino, descalificando o invisibilizando aportaciones realizadas por las mujeres. No se puede decir que un sexo es más capaz o mejor para determinadas actividades. Tenemos que dejar de lado los prejuicios o estereotipos de género que promueven la exclusión y el trato desigual. Recordemos que un estereotipo de género son ideas positivas o negativas sobre las características, atributos o roles que un hombre o mujer deben tener y que enmarcan su comportamiento o afectan la aceptación a un grupo.
Así es, Nadia. Debemos cambiar los estereotipos de género que se han convertido en mitos. Algunos de ellos son: las tareas domésticas y el cuidado de los hijos son responsabilidad de las mujeres. Falso. Hombres y mujeres deben contribuir en el cuidado de los hijos y del espacio en el que se cohabita. Cierto. Solo las niñas juegan con muñecas. Falso. Un juguete no determina el sexo de un individuo. Cierto. Los hombres no deben ser sensibles. Falso. Las manifestaciones de los sentimientos y emociones son habilidades deseables en todos los seres humanos. Cierto. Las princesas siempre son rescatadas. Falso. Tanto en la ficción como en la realidad existen las heroínas. Ser mujer no es sinónimo de debilidad o necesidad de protección. Cierto. Solo las niñas visten de color rosa. Falso. El color no asigna, como los cromosomas, el sexo de una persona. Cierto. Las mujeres no saben conducir autos. Falso. Conducir un auto es una habilidad que requiere de práctica y es esta y no el sexo lo que precisa su destreza. Cierto. Los estereotipos de género que promueven la exclusión, discriminación, sexismo y androcentrismo atentan contra los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Además de que promueven un trato injusto, limitando la convivencia pacífica y armónica en la sociedad. Claro, ya lo dijo Albert Einstein. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Esa frase me recuerda el llamado efecto Pigmalión, que parte de la historia narrada por Ovidio, poeta romano nacido en el año 43 antes de nuestra era, en el libro 10 de su poema La Metamorfosis. Pigmalión, rey de Chipre, consideraba que las mujeres eran imperfectas, por lo que decidió no casarse con ninguna. Con el tiempo, esculpió en marfil una figura femenina de rasgos perfectos. Admiraba tanto su obra que terminó enamorándose de ella, por lo que suplicó a la diosa Afrodita que le diera vida y la diosa respondió afirmativamente a dicha súplica. El efecto Pigmalión o profecía autocumplida se refiere a las expectativas sobre lo que las personas son capaces de llegar a ser o hacer. Influyen en la confrontación de la personalidad y desarrollo de habilidades de las y los demás, porque forman parte del aprendizaje social. Se dice que el efecto Pigmalión es una profecía autocumplida, porque hace referencia a que las expectativas que se tienen de un comportamiento en particular se cumplen, porque están determinadas por las condiciones que brindamos. Por ejemplo, si a las niñas desde pequeñas en la familia y en la sociedad se les enseña que las mujeres son débiles físicamente, sensibles, comprensivas, son rasgos que se aceptarán como propios. Si a los niños desde pequeños les muestran que los hombres deben jugar bruscamente, no mostrar sus sentimientos, que deben ser intrépidos y audaces, seguramente asumirán esas actitudes. Recuerden que el estereotipo de género es socialmente aprendido y de él se derivan los roles de género. ¿Cómo podemos construir de manera positiva los roles de género? Acompáñenos a ver y escuchar el siguiente video, en el cual se dará respuesta a este cuestionamiento. ¿Qué es sexo? ¿Qué es género? El comportamiento que se espera de un hombre o una mujer está marcado por patrones culturales, es decir, ideas sociales aprendidas. Esto le da identidad a cada género y se conoce como roles de género, pero no se relacionan con el sexo con el que nacemos. Mira esta revista. Trae una prueba que dice cómo es tu comportamiento según los roles culturales de género. A mí me gusta mucho resolver ese tipo de pruebas. Sería interesante comparar nuestras respuestas con la de los chicos. ¡Ey! Resuelvan con nosotras esta prueba.
que dice cuáles son las diferencias de los roles de género de hombres y mujeres. Aunque entre hombres y mujeres hay diferencias físicas evidentes, estas características no implican que debamos ser o hacer determinadas actividades, pensar de una forma o comportarnos de cierto modo. Responde sinceramente cada pregunta. Si tuvieras que elegir de entre las siguientes actividades profesionales, ¿cuál sería? A. Ingeniero. B. Profesor. C. Estilista. A mí me gustaría trabajar en una barbería. Yo voy a estudiar ingeniería bioquímica y trabajar en el sector alimentario. Pues si solo son esas opciones, yo prefiero dar clases. Yo también. ¿Cuál de las siguientes actividades prefieres? A. Jugar fútbol. B. Tocar un instrumento musical. C. Tomar clases de baile. Jugar fútbol. Rafa y yo estamos en el mismo equipo. Y a mí me gusta bailar. No sé si tomaría clases, pero me gusta. Ya tengo compañero para las fiestas. Yo sé tocar la guitarra y me gusta mucho. A mí me gustaría aprender a tocar la batería. Pero la verdad prefiero el fútbol. ¿Cuál es tu pasatiempo preferido? A. Videojuegos. B. Escuchar música. C. Cocinar. Saben que mi sueño es tener un restaurante, así que ni me pregunten cuál es mi respuesta. Yo prefiero los videojuegos. Yo estoy entre los videojuegos y escuchar música. No te hagas, si podemos pasarnos horas escuchando canciones y cantando. Ahora digan cuál es la opción que más se repite en sus elecciones. B. La revista dice que para quienes tienen mayoría A, su comportamiento está marcado por los roles masculinos y quien obtuvo mayoría C sigue los roles femeninos. Para los que elegimos mayoría B, dice: ¡Felicidades! Tu comportamiento no responde a los estereotipos de género, sino a tus gustos personales. No te dejas influir fácilmente, ya que buscas construir tu propia identidad. ¿A ti te gustaría aprender? Todos los días, en los medios de comunicación y en nuestras relaciones cotidianas, recibimos una gran cantidad de información que nos muestra cómo se espera que actúe un hombre y una mujer. Películas, anuncios publicitarios y programas de televisión envían mensajes que ponen a las mujeres en desventaja, pues no las reconocen ni las motivan a participar en la vida social, cultural, laboral, económica y política de nuestro país. Estos roles de género pueden y deben modificarse. Cada comunidad debe procurar que hombres y mujeres tengamos igualdad en oportunidades y derechos para vivir en una sociedad justa. La igualdad de derecho por la que se trabaja en la actualidad es para que todos los seres humanos podamos ejercerlos y participar en las actividades que promuevan nuestro bienestar. Recuperemos una frase de Michelle Bachelet, quien menciona que la igualdad de género no puede ser solo una teoría, debe ser una realidad vivida. De acuerdo con la legislación internacional de los derechos humanos, los gobiernos de todo el mundo deben adoptar medidas para eliminar la discriminación de hombres y mujeres, promovida a través de los estereotipos de género. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, menciona en el artículo 5 que los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Pensemos en varios ejemplos conocidos. El hecho de que durante la infancia los niños y las niñas sean expuestos a violencia física o verbal hace que aprendan esta forma de actuar. Con el tiempo, esto se puede normalizar para terminar reproduciéndose en su vida adulta. Cuando vemos a una persona que tolera o genera violencia, podemos pensar que en su entorno vivió esa violencia. Las conductas se aprenden, aunque con reflexión, empatía y otras herramientas, la violencia se puede eliminar
de la vida cotidiana. Por otro lado, mucho tiempo se pensó que las mujeres no necesitaban asistir a la escuela porque se dedicarían a labores del hogar. Aún hay localidades o familias en las que se piensa así, pero esto genera dependencia de las mujeres hacia los hombres en la vida adulta, al darles menor preparación. Si ellas desean o requieren trabajar con baja escolaridad, tienen menos posibilidades de tener una remuneración justa, reconocimiento social y otras condiciones para su desarrollo. Una situación no menos importante es el cuidado de la salud, cuando en algunos lugares se ofrecía menos alimento a las mujeres, con la justificación de que los hombres debían estar mejor alimentados, porque trabajaban, cuando por situaciones culturales se evita que accedan a la salud sexual, conozcan métodos anticonceptivos o los practiquen. Se está limitando y afectando su salud. Hagamos un ejercicio. Pensemos que hay un poblado donde es valioso que las personas tengan estudios, puedan trabajar para ganarse la vida, puedan decidir para cuidar su salud, participen en las decisiones públicas. Pero pensemos que en ese poblado hay un grupo de personas a las que se les dice desde la infancia que no deben estudiar, pues no lo van a usar en su vida adulta. Que no deben trabajar, pues alguien más lo hará por ellas. Además, no se les da información para cuidar su salud y se les pide que cuiden y procuren a otras personas, incluso cediendo sus alimentos, poniendo en primer lugar a alguien más. Además, siendo adultas, se les hace ver que no deben opinar o expresarse en público, que se deben limitar a atender a su familia. ¿Se les está limitando eso mismo que la sociedad considera valioso? ¿Se les está haciendo entender, sin decirlo, que no son ni pueden ser valiosas? Una persona a la que no se le permite tener logros difícilmente tendrá una buena imagen de sí. Posiblemente sea insegura, dependiente emocionalmente. ¿Extrañaría que a estas personas se les trate como objeto? ¿Qué otras formas de violencia podrían sufrir? ¿Les parece justo negar esas posibilidades a cualquier persona? De acuerdo a un informe de ONU Mujeres, se sabe que, incluso cuando la igualdad se establece en la legislación, mujeres y niñas pueden sufrir discriminación y daños en sus relaciones familiares que las priven de dignidad, recursos y voz, y que hasta pongan en peligro sus vidas. Esta institución señala que el 17.8% de las mujeres de 15 a 49 años en todo el mundo experimentó durante 2018 violencia física o sexual a manos de una pareja. Se calcula que un 58% de las mujeres que fueron víctimas de homicidio intencionado en 2017 fueron asesinadas por un familiar. Ese año murieron asesinadas 137 mujeres por día. En el año 2018, la violación, cuando se produce por el cónyuge, no estaba tipificada como delito en 42% de los países miembros. Además, para ese año, en 12 países, al autor de la violación se le eximía de acción penal si se casaba con la víctima. Los pensamientos que avalan las agresiones contra las mujeres no solo están en los varones, sino también en las mujeres mismas. Según ONU Mujeres, hacia 2017, se preguntó a hombres y mujeres si estaba justificado golpear a la esposa en las siguientes situaciones. Cuando la esposa abandona a los hijos, 25.1% de las mujeres dijo que estaba justificado. 16.7% de los hombres coincidió. Cuando se salió de casa sin decirlo al esposo, 21.1% de las mujeres lo consideró justificado, contra el 13.4% de los hombres. Cuando se discute con el esposo, 19.8% de las mujeres justificó la violencia, frente al 13.2% de los hombres. Cuando se niegan a tener relaciones sexuales con el esposo,
15.8% de las mujeres lo justificó frente al 8.3% de los hombres. Por último, en 2015, solo el 77.2% de las mujeres casadas o que vivían con su pareja mencionaron que querían y podían usar un método anticonceptivo. Quiere decir que 3 de cada 10 mujeres en el mundo no podían decidir sobre su salud reproductiva. Cuando no podemos hacer algo que deseamos, podemos sentir frustración. Imaginen vivir eso constantemente. Es por ello que debemos buscar acciones para eliminar la desigualdad de género. Pero es importante diferenciar la igualdad de la equidad. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, por sus siglas en inglés, en su Plan Estratégico 2018-2021, plantea 4 desafíos para promover la igualdad de género. 1. Poner fin al matrimonio infantil. La unión entre una pareja debe ser basada en la elección personal, el amor y acuerdo mutuo, sin convenios o presiones externas. 2. Impulsar la enseñanza secundaria en niñas para promover el conocimiento científico y el gusto por aprender, tanto en sus actividades cotidianas como en las escolares. 3. Promover la salud con perspectiva de género, considerando la nutrición, prevención del embarazo y las infecciones de transmisión sexual, en particular del VIH, virus de inmunodeficiencia humana, y VPH, virus del papiloma humano. 4. Prevenir la violencia de género, fomentando tanto la equidad y el respeto como la tolerancia entre hombres y mujeres, evitando los estereotipos de género. Son retos interdependientes que requieren responsabilidades y acciones compartidas a nivel local, nacional e internacional, donde el empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres es una pieza fundamental para lograr la igualdad de derechos, protecciones, recursos, condiciones, oportunidades de mujeres y hombres. Pongamos a prueba nuestros conocimientos. Les sugiero elaborar un cartel. Puede ser de manera digital. Para elaborarlo, deben considerar lo siguiente. Un cartel es una combinación de imagen y texto, cuya función es informar. Tiene un título. La imagen es la principal protagonista. Debe abarcar 2/3 partes del tamaño total. El texto debe ser breve, entendible y fácil de leer. Puede incluir un eslogan o frase principal. ¿Qué mensajes podría contener el cartel? Pueden considerar algunos como los siguientes. Dividir las tareas del hogar es lo justo. Para jugar, lo importante es respetar. Me conozco, me respeto y me valoro como hombre o mujer que soy. ¿Hombre o mujer? No importa, expreso mis emociones y sentimientos. El amor es un acto libre de respeto, no de dominio o sumisión. Los límites de lo que pueden plasmar en el cartel son su imaginación y creatividad, pero sobre todo la corresponsabilidad de todas y todos para generar una verdadera equidad de género, donde todas y todos saldremos ganando al vivir en una sociedad y comunidad incluyente, libre de discriminación y violencia. Compártanlo con sus familias y gente conocida. Pidan opinión y consejo, compartan, pero sobre todo pongan en práctica su contenido. Recuerden que para seguir aprendiendo pueden consultar su libro de texto de formación cívica y ética. No olviden compartir lo que aprendieron en esta sesión con su familia y gente cercana. También pueden invitarles a evaluar sus actitudes y la forma en que su comportamiento contribuye a enfrentar los desafíos mundiales como ciudadanas y ciudadanos globales que somos. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.
El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.